Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, que Dios me los bendiga. Ya muchos me han preguntado, hermano, ¿y cómo vivió su primer conclave? Pregunta interesante. Bueno, lo viví de lo mejor. Ese día, el 8 de mayo del año 2025, puedo decir que fue mi primer conclave como converso al catolicismo y de verdad que me sentía como un niño. Siempre hay cierta ansiedad, curiosidad cuando hay, no sé, alguna elección presidencial y está uno ese día a la expectativa de ver quién va a ser el próximo presidente. Bueno, algo así más o menos también me sucedió ese día cuando estaba yo fijamente, tenía un programa en YouTube en vivo donde estaban mostrando, ¿no? El proceso que estaba viendo y la cámara estaba fija, ¿no? En aquella, no sé cómo se le llame, donde sale el humo cuando deciden si hay o no hay papa, una especie de chimenea, algo así. Eh, entonces, ese día, cuando cambió el humo a color blanco, sabía yo que teníamos papa. De hecho, mi esposa también me mandó el enlace por WhatsApp, porque quizás ella no sabía que yo estaba poniendo atención, pero de verdad que es hasta difícil describir esa emoción que uno siente al escuchar que en esta temporada que tanto se ha hablado de la Iglesia Católica, que tantas cosas han sucedido, tantas conversiones, y dices tú, y adicional a todo esto bueno que ha estado sucediendo en la Iglesia, ahora tenemos a un nuevo Papa, al sucesor de San Pedro, aquel que fue puesto por Cristo mismo, quien es el buen pastor, pero puso a su pastor, al que él quiso, de carne y hueso, para que cuidara, alimentara a todo el rebaño, a toda la iglesia. Y de verdad que me siento privilegiado, no sé ustedes, pero me siento privilegiado de poder vivir esta temporada, esta época de la Iglesia Católica y poder ser testigo, ¿no? De que en el año 2025 la Iglesia eligió a un nuevo Papa. Que por cierto, creo yo, lo que he visto, lo que he leído, y es que la mayoría, de manera increíble, miren, les voy a decir algo. La Iglesia, por algún tiempo ya, había estado dividida en cuanto opiniones respecto al Papa Francisco, que en paz descanse, porque en la Iglesia Católica tenemos un poco de todo. Tenemos aquellos que son tradicionales, está bien, tienes esa opción en la Iglesia Católica. Los tradicionalistas, los que todavía les gusta la misa tradicional en latín, con los antiguos ritos, perdón, antes de Vaticano II. Pero también tenemos los que vemos a la misa Novus Ordo también, como la misa también de esta generación, porque tenemos una generación antes, me parece, del año 60 o 70, a finales de los 60, 70, cuando todavía se celebraba la misa tradicional, y luego tenemos ya a una nueva generación que lo único que conocen es la misa Novus Ordo. Entonces, para mí, yo realmente, pues, valoro lo que la iglesia tiene, lo que ofrece, y hay de gustos a gustos, y el que quiere ir a una misa tradicional, bizantina, qué sé yo, está muy bien, perfecto, si tienes esa opción. Pero para nosotros que no tenemos tantas opciones, especialmente aquí en Estados Unidos, en el lugar, la región donde yo me encuentro, pues la misa Novus Ordo es la misa, del pueblo. Y es una misa, obviamente, católica, que tiene también, todo lo necesario para que sea una misa que, bueno, que edifique, que se lleve el sacrificio, que haya la consagración. O sea, vemos todo, en su plenitud en lo que es esta misa. Sin embargo, repito, hay quienes son bien tradicionalistas y quieren que toda la iglesia sea tradicionalista, y tienes también otra ala, y cuando decimos de la izquierda y de la derecha, solamente para hacer una breve corrección, los de la derecha son los que se consideran conservadores, tradicionalistas, y los de la izquierda tienden a ser un poco más progresistas, y hay también de niveles a niveles, ¿ok? En los dos aspectos, tanto en la ala izquierda
el ala progresista como el ala derecha de la iglesia, como el ala conservadora, hay un espectro, ¿no? De izquierda a derecha, y también tenemos a personas que son más del centro, que dicen, mira, ni soy muy modernista, progresista, tampoco soy muy tradicionalista. Bueno, yo, si tú me preguntas mi posición, mi opinión, yo soy una persona centrista, porque entiendo que en la iglesia tenemos un poco de todo y tenemos también que ser personas conscientes de eso y no podemos juzgar al que va a la misa más moderna, posterior a lo que es Vaticano II, pero tampoco podemos juzgar a aquellos que todavía les gusta lo tradicional. Entonces, creo yo que este papa, hablando de todo esto, creo yo que este papa, Prevost, que así como tiene su apellido, nacido en Estados Unidos, en Chicago, Illinois, pero que vivió muchos años fuera del país, especialmente en lo que es Perú, tiene un corazón peruano, un corazón latino, hispano, y es un hombre que creo yo, para mi sorpresa, que está uniendo al pueblo. Y por eso es que traigo esta correlación, porque tenemos a la iglesia que ha estado dividida en ese sentido, eh, pero este papa es como del agrado de todos, tanto los poco progresistas como los tradicionalistas. Hablan bien de él. Entonces creo yo que esta fue una muy buena elección. Si ustedes me preguntan a mí, es una muy buena elección. Yo no sabía nada de él, no lo conocía. De hecho, muchos han dicho lo mismo. No estaba él en el radar, no estaba en la lista como candidato, como prospecto. Salió de la nada, ¿no? Sin embargo, pues esto confirma también cómo Dios trabaja, cómo a veces no es la persona que tú crees que va a ser, es la persona que la iglesia necesita, la persona que va a gobernar, si se puede decir así, pastorear, sí que esa es una palabra más apropiada, la iglesia conforme al corazón y propósito de Dios. Así que yo en lo personal me siento muy, pero muy contento, muy satisfecho y de ver cómo este papa ya está unificando estas dos alas en una misma persona. Muchos querían a Robert Serra, que es un cardenal africano. He escuchado hablar muy bien de él, maravilla. Creo yo que si hubieran elegido él, hubiera también sido un buen papa. También, no sé cómo se dice en español, pero le decían Tagle, es un cardenal filipino. Eh, También muchos querían que él fuera, pero entiendo también que él es más del ala progresista de la iglesia. Y esto último que pasó con el Papa Francisco, parecía ser como que la iglesia no estaba, pues, preparada todavía para esos cambios que hubieron con el papado del Papa Francisco. Y siento yo que el cardenal filipino, aunque no dudo que sea una excelente y maravillosa persona, quizás todavía la iglesia no está lista para seguir avanzando según la agenda que se veía venir con el Papa Francisco. Esa es mi opinión personal, por favor no me malentiendan. Nosotros estamos llamados a amar a las personas, no a juzgarlas, ¿ok? Porque todos somos pecadores, todos, absolutamente todos. Somos pecadores y nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. Pero sin embargo, también yo entiendo al ala más conservadora que, bueno, ellos se abrazan la tradición y quieren que la iglesia permanezca intacta como ha sido por 2000 años, pero también entiendo que hay gente que quieren ver cambios en la iglesia, que quieren ver más inclusión, especialmente con las mujeres, por ejemplo, ver una mayor presencia de ellas en la iglesia está bien. Ahora, mi opinión personal es que la iglesia nunca ha tenido sacerdotisas y mi opinión personal no debería jamás tenerlas, porque Jesús llamó a los hombres, llamó a los que él quiso y no llamó de entre los 12 apóstoles a alguna mujer apóstol. No lo hizo. ¿Ok? El hombre, el varón, representa a Cristo mismo. Entonces, el tener una mujer como sacerdote como que no representa verdaderamente con genuinidad la persona de Cristo. Ahora, la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia, muy respetable. De hecho, las mujeres tienen, me atrevo a decir, no por quedar bien con las mujeres, pero me atrevo a decir que tienen una mayor capacidad las mujeres
para gobernar no solo la familia, pero también a llevar a cabo ciertos ministerios en la iglesia. Entonces, la mujer es absolutamente necesaria y no me opongo a que la mujer sirva en la iglesia porque tienen una gran capacidad para servir y la mujer, al ser mujer, también representa a la iglesia, ¿ok? Porque la iglesia es madre y maestra. Entonces, ahí está la mujer representando a la iglesia, mientras que el varón, pues, representa a Cristo. Y los dos, el hombre y mujer, pues nos complementamos en lo que hacemos. Así fue desde un principio desde los días de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos también a ver posterior, perdón, a nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos también con nuestro Señor, que habían mujeres que le seguían, Marta y María, Magdalena y demás, la Virgen María. Habían mujeres que eran parte de ese grupo cercano a Cristo, muy, muy cercano a Cristo, y Jesús las amó y las admiró, pero en cuanto a los roles, en cuanto a el el don del sacerdocio, creo yo que desde un principio, más que claro, ha sido reservado para el varón, y la iglesia hasta el día de hoy se mantiene firme que es solamente para el varón. Entonces, por eso es que les digo que hay cosas que son muy sensibles, temas muy sensibles, algunos a favor, otros en contra. Quizás les estoy compartiendo un poco de mí para que ustedes, pues, conozcan un poco más de cuál es mi posición. Me tocó también hacer algunas aclaraciones cuando el Papa Francisco salió con Fiducia Supplicans. También tuve que hacer un video para explicar porque había un gran malentendido. Creo que muchos malentendieron al Papa Francisco. Sin embargo, también yo di mi opinión, fui muy claro, que tampoco era mucho de mi agrado que tendría que ponerse en un documento algo que la iglesia nunca ha negado. Es decir, bendecir a las personas nunca, la iglesia nunca se ha opuesto. Bendecir a personas que no están casadas, bendecir a personas del mismo sexo, la iglesia nunca se ha opuesto. Entonces no veía yo la necesidad de tener que plasmarlo en un documento de que había que bendecir a personas del mismo sexo, incluso personas que estuvieran en relaciones irregulares. Ahora, yo no veía la necesidad. Para mí era algo un poco peligroso, como abrir una puerta que no se debe de abrir, ¿ok? Porque la, la, la irregularidad, vamos a decir, personas que no están casadas, es un pecado, mis hermanos. Vamos a ser sinceros. Sorry que se los diga, lo siento mucho, pero Dios manda que un hombre y una mujer se unan en santo matrimonio. Es así, es uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos que nos da Dios a través de la iglesia. Esto es así. Toda persona entonces que opta por no casarse, bueno, de alguna manera está siendo desobediente a Dios y a la iglesia. Entonces, eso de estar irregular en el matrimonio, en tu relación de pareja, bueno, eso es pecado. Entonces, tendrían las personas que buscar la manera de arreglar eso, cosa que se puede hacer yendo a platicar con el sacerdote más cercano y tratar de ver cuál sería el procedimiento, y por qué no te has casado o por qué estás viviendo en unión libre con una persona. Pero una vez más, no me quiero salir del tema y tampoco quiero criticar a los hermanos que están en esa situación. Dios sabe su situación de ustedes. Muchos de ustedes están en situaciones donde por el pasado, haber tomado malas decisiones o simplemente por ignorancia, están en una situación difícil donde no se pueden casar con la pareja con la que están. Y creo yo ahí que la iglesia tendría también que ejercer la misericordia y abrir puertas para que estas personas, en base a la misma ignorancia con la que hicieron las cosas, puedan tener una solución a la situación en la que están. Yo estoy a favor de eso, ¿ok? Sin embargo, sostengo y mantengo de que las personas que están en una situación irregular, pues es un pecado. Ahora, en cuanto a personas del mismo sexo, es exactamente lo mismo, ¿ok? La inclinación homosexual, ¿ok? En sí, la inclinación, el deseo, no se considera ni por la iglesia como algo pecaminoso, sino el acto sexual es lo que se considera como un acto pecaminoso. Eso está en las escrituras. Solo basta con leer la carta a los Romanos, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, aunque pretendamos a veces hacerlo. Entonces, es más que claro que la Biblia, Dios, a través de su palabra, no avala, no justifica la unión homosexual
o lésbica o como se le llame, no avala, no justifica. Entonces, para mí, la iglesia tampoco puede justificar eso. Es así de sencillo. Sin embargo, estas mujeres y estos hombres, al igual que nosotros, son creación de Dios y en su máxima expresión de la palabra también son hijos de Dios. Todo aquel que ha sido creado por Dios es un hijo de Dios, pero tiene que venir a la adopción filial a través del bautismo, ¿ok? Pero en un sentido amplio y general, todas las personas creadas por Dios somos hijos de Dios. Entonces, esos hombres y esas mujeres, aunque con desviaciones e irregularidades, son hijos de Dios. Y el llamado siempre es a que vengan a la transformación, a que vengan a la conversión. De eso se trata, no de que se queden en la situación en la que están y tratemos de justificar y decir, bueno, está bien que se queden ahí. No, eso nunca debe ser así. Pero mientras no sucede eso, tenemos que caminar con estas personas a la par de ellos, ¿ok? Y es ahí donde a veces hay que explicar a qué es lo que se refería el Papa Francisco, por ejemplo, en ese documento que salió hace algunos años atrás y que dio mucho de qué hablar, muchos malentendidos, malas interpretaciones. Entonces yo también tuve que poner mi granito de arena como lo estoy haciendo en este momento. Entonces, este papa, creo yo, trae algo nuevo, algo fresco, porque ni es muy progresista, tampoco muy tradicionalista, es un centrista. Y esto es lo que creo yo que la iglesia necesita hoy en día para poder unir, ¿no?, a la iglesia, nuestra santa iglesia, que ha estado dividida en cuanto a opiniones de cómo tiene un papa que gobernar, cómo tiene que actuar. Creo yo que este papa va a unir y va todavía a acrecentar más a la iglesia, porque no solamente es norteamericano, nacido en Estados Unidos, habla de manera fluida el inglés. Mis hermanos, aquí en Estados Unidos hay un bastión muy importante del catolicismo, aunque no somos la mayoría, ojalá un día lo seamos, pero es increíble la cantidad de conversiones que han estado ocurriendo en Estados Unidos. De verdad, perdón, de verdad se los digo. Han habido muchas, pero muchas conversiones y creo yo que el tener un papa americano de aquí de Estados Unidos va a traer todavía un mayor crecimiento en la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, él es un papa que tiene un nexo muy cercano con los hispanohablantes, hispanoparlantes, los latinos, ¿ok? El haber vivido muchos años en el Perú es cosa buena, habla el español perfectamente, tanto así que desde el balcón de la Basílica de San Pedro se dirigió al pueblo peruano, al pueblo latino, en español. Entonces, de verdad que esto para mí es muy, pero muy importante. Creo yo entonces que la iglesia todavía está por ver un mayor crecimiento y por eso es que le digo que quizás uno de los mejores momentos, siempre es un buen momento para ser católico, pero uno de los mejores momentos, por lo menos en esta época que nos toca vivir, es ahora para ser católico. Y hay muchos que están a un paso de dar, ¿no? Para hacerse católicos, muchos estaban esperando qué papa iba a venir, si las cosas se iban a poner peor o mejor. Y creo yo, mis hermanos, que esta es una muy buena señal para aquellos que están todavía dudando, mis hermanos, mi hermana, no lo duden más. Este es un buen momento para hacerse católico y venir a la plenitud de la fe, porque nuestro Señor Jesucristo no nos dejó una iglesia dividida con diferentes denominaciones, diferentes pastores que no se llevan uno con otro. No, Jesús no nos dejó eso. Jesús nos dejó a una sola iglesia, con un solo pastor, bajo una misma doctrina, una misma enseñanza, un mismo gobierno. Y esa es la iglesia católica, la iglesia que tiene más de 2000 años y que sigue presente hasta el día de hoy y lo estamos viendo, porque acabamos de elegir al sucesor de San Pedro para que continúe gobernando a la iglesia de Cristo, para que siga apacentando las ovejas del Señor, que es la iglesia. Entonces, mis hermanos, de verdad que yo animo a aquellos que están a un paso, si me hago católico o no, este es un buen momento para venir a la Santa Iglesia Católica. Entonces, pues también quería no solamente hablar de mí, de lo que yo pienso, quería también compartirles, ¿no?, a la brevedad lo que he estado mirando, las observaciones, si es algo bueno, es algo malo,
pero también quería mostrarles acá brevemente un video que alguien hizo de manera vertical de cómo se vivió en diferentes partes del mundo aquella elección del Papa León XIV. Está en algunos idiomas, la mayor cantidad son en inglés, pero ustedes van a poder ver esa emoción, esa euforia que tenían muchos al escuchar quién iba a ser el nuevo papa. Y digo yo, ¿será que siempre ha sido así? ¿O será que esto es algo nuevo que estamos viendo? La alegría del pueblo católico, no sé, quizás también tenga que ver con las redes sociales. Antes no había en abundancia como hay hoy en día y podemos quizás ver, ¿no? A mayor cantidad. Pero qué hermoso ver estas reacciones de las personas en diferentes partes del mundo. Así debemos de ser nosotros los católicos cuando estamos viendo que la iglesia está creciendo, se está fortaleciendo, cuando tenemos a los dirigentes que Dios quiere, así es como tenemos que reaccionar, mis hermanos. Así que quiero presentarles brevemente y también como a manera de sorpresa, quiero compartirles una homilía, la primera homilía del Papa León XIV, que todo mundo estuvo hablando de ella. No sé si ya la escucharon o no. Yo me di la tarea de traducírselas del inglés al español, porque en un principio él comienza hablando en inglés, saludando, así que lo pasé por la inteligencia artificial para que traduzca esa primera parte donde él habla inglés al español. Posteriormente, él comienza a dar su homilía en italiano y el mismo traductor, bueno, lo traduce del italiano al inglés y la traducción de la IA, de la inteligencia artificial, nos va también a traducir esa traducción del inglés al español. De tal manera que ustedes van a escuchar toda la homilía en español. Es muy breve, como de 9, 10 minutos. Muy hermosa la homilía, nos va a confirmar, creo que en esa homilía el Papa León XIV abre su corazón y nos muestra el corazón misericordioso y misionero que él tiene, y vamos también a escuchar cómo él está más que sabido que Dios lo ha escogido para ese nuevo rol, ¿no? Que él va a tener como el sumo pontífice, como el Papa de la Santa Iglesia Católica. Así que mis hermanos, de verdad, quería nada más concluir esta transmisión de esta manera. Les voy a poner las reacciones de las personas del conclave cuando se escogió o se eligió, perdón, al Papa León XIV, y posteriormente voy a acabar entonces con la homilía del Santo Padre. Así que mis hermanos, de verdad, gracias por todo el apoyo que me dan. Yo les pido que si estos videos son importantes para ustedes, si los disfrutan, regálame un me gusta. De verdad que no tiene sentido que hagamos videos si nada más los miran y no le dan me gusta. La plataforma ni siquiera se da cuenta que estamos publicando videos. Así que es muy importante y necesario que me regales un me gusta cada vez que hagamos un video, si es de tu agrado. Y si no es de tu agrado, igual regálame un me gusta para que nos ayudes para seguir creciendo. También no olvides suscribirte, no cuesta absolutamente nada, independientemente si apoyas otros canales. Yo te agradezco mucho el apoyo que tú me das, las suscripciones, ahí el botoncito, prende las notificaciones para que te aparezcan los videos y también, bueno, compártelo con amigos y familiares para que así más personas vean nuestros videos. Así que, mis hermanos, yo me despido como siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. El video a continuación. Bendiciones. Nuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Cardinalem prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem prevost. Oh, American. He's an American. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Okay. Ac reverendissimum Dominum. Dominum
Robertum Franciscum, Sancte Romane Prevost? Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost? What? Ok, det er kanskje bra. Ja. Nomen imposuit Hva skal den hete? decimum quartum. Leo den 14. What? Amerikansk pave. Amerikansk pave! Ja, amerikansk pave. Nå kommer de amerikanerne til å klikke. Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Oh, it's an American! Leo the 14th! Leonem decimum quartum. Leo the 14th! It's Cardinal Prevost! He's American! Wait, is white? Yeah! Yeah! Nomen imposuit Leonem decimum quartum. Comenzaré con una palabra en inglés y el resto será en italiano, pero quiero repetir las palabras del Salmo responsorial. Cantaré un canto nuevo al Señor porque ha hecho maravillas. Y de hecho, no solo conmigo, sino con todos nosotros, mis hermanos. Cardenales, al celebrar esta mañana, los invito a reconocer las maravillas que el Señor ha hecho, las bendiciones que el Señor sigue derramando sobre todos nosotros. A través del ministerio de Pedro, tú me has llamado para llevar esa cruz y a ser bendecido con esa misión. Y sé que puedo contar con cada uno de ustedes para caminar conmigo. Mientras continuamos, como iglesia, como comunidad de amigos de Jesús, como creyentes, para anunciar la buena nueva, para anunciar el Evangelio del Dios viviente. Ahora traduciré la homilía del Santo Padre del italiano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con estas palabras, Pedro, preguntado por el Maestro, junto con los otros discípulos, acerca de su fe en él, Pedro expresó el patrimonio que la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, ha preservado, profundizado y transmitido durante 2000 años. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el único Salvador que, solo Él, revela el rostro del Padre. En Él, Dios es plenamente revelado. Para hacerse cercano y accesible a los hombres y mujeres, Él se ha revelado a nosotros. En la mirada confiada de un niño, en la mente vivaz de un joven, y en los rasgos maduros de un hombre, Él se presentó a los suyos después de la resurrección, finalmente apareciendo a sus discípulos con su cuerpo glorioso, modelo de humanidad santa. Él nos ha mostrado un modelo de santidad humana que todos podemos imitar, junto con la promesa de un destino eterno que trasciende todos nuestros límites y capacidades.
Pedro, en su respuesta, de manera especial, comprende ambas cosas. Uno es el don de Dios y el camino a seguir para permitir que ese don lo transforme. Estos son dos aspectos inseparables de la salvación confiada a la Iglesia, para ser proclamados para el bien del género humano. En efecto, antes de que Dios nos formara en el vientre materno, nos fue confiado el Evangelio a nosotros, que fuimos elegidos por Él de antemano, fuimos formados en el vientre de nuestra madre, renacidos en las aguas del bautismo, y superando nuestras limitaciones sin mérito propio, traídos aquí y enviados desde aquí, para que el Evangelio sea proclamado a toda criatura. Dios me ha llamado por su elección a suceder al príncipe de los apóstoles, y me ha confiado este tesoro, para que con su ayuda yo sea su fiel administrador, en beneficio de todo el cuerpo místico de la Iglesia. Él lo ha querido y lo ha hecho para que la Iglesia pueda ser más plena, ya que una ciudad situada en lo alto de una colina, un arca de salvación que navega por las aguas de la historia, debe ser un faro que ilumina las noches oscuras del mundo. Y esto, no tanto por la magnificencia de sus estructuras y la grandeza de sus edificios, como los monumentos entre los que nos encontramos, sino más bien por la santidad de sus miembros. Porque nosotros somos el pueblo que Dios ha escogido como suyo para que proclamemos las maravillas de sus obras, quien nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Sin embargo, Pedro hace su profesión de fe en respuesta a una pregunta específica. La gente quiere saber de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, pregunta Jesús. Esta no es una pregunta insignificante. Se trata de un aspecto esencial del ministerio papal, es decir, el mundo en el que vivimos, con sus limitaciones y su potencial, con sus preguntas y sus convicciones. La gente, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Si reflexionamos sobre esta escena que estamos considerando, podríamos encontrar dos posibles respuestas que caracterizan dos actitudes diferentes. Pero ante todo, la respuesta del mundo. En primer lugar está la respuesta del mundo. Mateo subraya que esta conversación entre Jesús y sus discípulos tiene lugar en la hermosa ciudad de Cesarea de Filipo. Se desarrolla en la ciudad más bella de Cesarea de Filipo, llena de lujosos palacios, situada en un magnífico paisaje natural al pie del monte Hermón. Pero a pesar de esto, es también un lugar de crueles luchas de poder y es un escenario de traiciones e infidelidades. Este entorno nos habla de un mundo que considera a Jesús como una persona completamente insignificante. En el mejor de los casos, alguien con una forma inusual e impactante de hablar y actuar. Y así. Así que, una vez que su presencia se vuelve molesta por sus exigencias de honestidad a los hombres y sus estrictos requerimientos morales, este mundo no dudará en rechazarlo y eliminarlo. Luego está la otra respuesta a la pregunta que les hizo Jesús cuando estaba con sus discípulos, la de la gente común. Para ellos, el nazareno no es un charlatán, sino un hombre íntegro, alguien que tiene coraje, que habla bien y dice las cosas correctas, al igual que los otros grandes profetas en la historia de Israel. Por eso lo siguen, al menos mientras puedan hacerlo, sin demasiados riesgos o inconvenientes. Sin embargo, para ellos, Jesús es solo un hombre, y por lo tanto, en tiempos de peligro durante su pasión, ellos también lo abandonaron y lo dejaron decepcionado. ¿Qué resalta de estas actitudes? Su relevancia para nosotros hoy en día. Encarnan ideas que podríamos encontrar fácilmente en boca de muchos hombres y mujeres de nuestro propio tiempo, aunque esencialmente sean idénticas, se expresan en un lenguaje diferente. Incluso hoy, hay muchos contextos en los que la fe cristiana se considera absurda, destinada a personas débiles o tontas, contextos donde se prefieren otras seguridades, donde se le da más valor a otras cosas, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer.
Estos son contextos donde no es fácil predicar el Evangelio, donde no es fácil dar testimonio de la verdad, donde los creyentes son ridiculizados, enfrentados, despreciados, o en el mejor de los casos, tolerados y compadecidos. Y sin embargo, precisamente por esta razón, son los lugares donde nuestra labor misionera es desesperadamente necesaria. La falta de fe suele ir trágicamente acompañada de la pérdida de sentido en la vida, el descuido de la misericordia, violaciones atroces de la dignidad humana, la crisis de la familia, son cosas de las que nuestra sociedad sufre, y tantas otras heridas que sufre nuestra sociedad. Incluso hoy no faltan ambientes en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido a una especie de líder carismático o un superhombre. Esto es cierto no solo entre los no creyentes, sino también entre muchos cristianos bautizados, que así terminan viviendo en este nivel, en un estado de ateísmo práctico. Este es el mundo que se nos ha confiado para cuidar y proteger, un mundo en el que el Papa Francisco nos llamó, con palabras llenas de esperanza, a dar testimonio fiel de la fe gozosa y viva de la Iglesia en Cristo, el Salvador de todos. Por eso, es fundamental que nosotros también repitamos con Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esto es esencial, que proclamemos esto ante todo en nuestra relación personal con el Señor, en nuestro compromiso diario con el camino de conversión. Pero luego debemos hacerlo también como iglesia, experimentando juntos que nuestra pertenencia al Señor nos lleva a llevar la buena nueva a todos. Digo esto, ante todo, a mí mismo, como sucesor de Pedro. Esta es mi misión como obispo de la Iglesia. Esta es mi misión como obispo de la Iglesia aquí en Roma y de la Iglesia Universal, tal como lo expresó San Ignacio de Antioquía. Soy llamado a presidir en la caridad sobre la Iglesia Universal. San Ignacio, quien fue conducido encadenado a esta ciudad, lugar de su inminente sacrificio, escribió a los cristianos aquí, diciendo: entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo, ustedes verán mi cuerpo, cuando el mundo ya no vea mi cuerpo. Ignacio hablaba de que sería devorado por las fieras en el estadio, y así sucedió, pero sus palabras se aplican de manera más general a un compromiso indispensable para todos aquellos en la Iglesia que ejercen un ministerio de autoridad. Consiste en hacerse a un lado para que permanezca Cristo, en hacerse pequeño para que Cristo sea conocido y glorificado, es entregarse incluso hasta el extremo, para que todos tengan la oportunidad de conocerlo y amarlo. Que Dios me conceda esta gracia hoy y siempre. Por la más tierna intercesión de María, Madre de la Iglesia. Si te gustan estos videos traducidos del inglés al español, déjame saber dándole me gusta, compartiéndolo con amigos y familiares y, por qué no, regálame una suscripción que, recuerda, no cuesta absolutamente nada. Que Dios te bendiga, Dios te salve, bendiciones.